La pobreza subió 40,9%, la indigencia superó el 10%. ¿En qué contexto? ¿Con qué herramientas también lo sumamos a Juan Enrique del Estado para amortiguar? Porque si no, si hablamos de datos precisos, ¿cuál hubiese sido esa proyección? Sí, los datos, primero que es preocupante la situación, 5,4%, cuando hablamos de datos estadísticos hay que hacer referencia a la encuesta permanente de hogares que releva 31 aglomerados, o sea, 31 ciudades con 28 millones de argentinos, y el dato da que 11.700.000 personas están por debajo del umbral de la pobreza, o sea, algo así que tienen ingresos menores a 43.750 pesos. Sí. Tienen ingreso promedio 25.000 pesos. Ahora, yendo al rigor estadístico, cuando vos ves lo que hizo el Estado Nacional, o sea, la participación del Estado en la economía, primero con los bonos a los jubilados. Recordemos, diciembre, enero, bonos de 5.000 pesos. En abril, un bono de 3.000 pesos que no solamente iba a los jubilados, iba también para los beneficiarios de la asignación universal. Argentina contra el hambre, la tarjeta alimentar que llegó a 6 millones de argentinos. Y bueno, después se sumó el ingreso familiar de emergencia y la asistencia para el trabajo y la producción, sí, que asistió 8.700.000 salarios, 300.000 pymes. Por eso hay que decirlo, en términos de rigor estadístico, los números serían mucho más que preocupantes. Si hablamos de un aumento del 5,4%, sí, en términos de rigor estadístico sería el doble, el doble. Uno tiene que hablar, esta es una crisis, un momento inédito, ¿no? Siempre lo digo, lo que estamos vivos, o sea, nuestra generación nunca va a haber vivido una crisis de esta magnitud. Hablamos de eso, lo podemos comparar con lo que pasó año 2001. Bueno, en términos económicos, esta depresión es mucho peor. De hecho, el segundo trimestre, la caída fue de 19,1 puntos del PBI. Una locura, 19,1. Estos datos de la pobreza sí que son preocupantes, pero sería mucho peor. Ayer yo lo decía también, el ATP, sí, la asistencia para el trabajo y la producción, esa participación generó una menor caída del empleo. Reiterá cuántos trabajadores y trabajadoras alcanzó. Cubrió 8.700.000 salarios en 300.000 pymes. 8.700.000 salarios. Digo, realmente, por eso lo que dicen, mercado o Estado. Acá queda claro, ¿no? Vamos a recorrer un poquito los datos, ¿no? 40,9% es el primer semestre, o sea, la primera parte del año 2020, y vos lo decías cuando arrancabas el programa, es para olvidar. Sí. Es para olvidar, este año aumentó. Y ahí recorremos sector por sector, ¿no? Que afectan los ingresos, pero muchos de ellos que no tienen producción. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, aumentó un 7%, no un 5,5%. Y en la ciudad, hablando de la coparticipación, ¿no?, que fue debate hace poco, y en la ciudad aumentó un 3%. O sea, vos fíjate en términos distributivos, ¿no? ¿Cómo pega la pobreza? Porque esto, viste que fue dato hace una semana la coparticipación, un tironeo, que si eso no es coparticipación. Hablamos de la recaudación de impuestos coparticipables, que el gobierno anterior bajó bienes personales, bajó ganancias, y después se tiraban Ese es un verdadero debate, ¿no? El reparto. Se tiraban por un puntito, y acá vemos en términos distributivos, y este es el promedio. En el conurbano cayó un 7, y en la ciudad cayó un 3, y ahí está, tironeate si querés ese punto de coparticipación, pero los datos son duros y son clarísimos en términos distributivos. Y recordemos que el titular de la ciudad, el jefe de gobierno, apoyó un gobierno que bajó bienes personales y ganancias, que son los impuestos coparticipables. Hay 11.700.000 más pobres. Esto es en rigor estadístico central, ¿no? Porque este es el número que releva la encuesta permanente de hogares en los 31 aglomerados o 31 ciudades con 28 millones de habitantes, ¿no? A ver, seguimos recorriendo datos, porque es importante decirlo. Cuando hablamos de pobres, hablamos que aumentó. Bueno, acá hablamos de indigencia, ¿no? Lo que no tienen acceso a la canasta básica alimentaria, a las calorías que necesita un ser humano para vivir. Esto es preocupante. 10,5% en términos porcentuales. Hablamos de
casi 5 millones de argentinos. Realmente es un momento inédito, aumentó 2,8%. Cuando uno ve los datos estos y hace comparaciones con los lugares, como te demostraba recién, el conurbano, los conurbanos, con respecto a la ciudad y respecto a los presupuestos, ¿no? Sí. Lo que hay que hacer cuando uno hace política económica, busca hacer distribución progresiva, busca igualdad. Y acá están los datos. Este es rigor estadístico. Ocuparse también, a mí el dato que me preocupó, más allá de estos datos que obviamente asustan y mucho y hay que empezar a hacerse cargo de esto, el tema de lo que ha aumentado la pobreza y la indigencia en los niños. Acá está, Parece que es momento de empezar a ocuparse de esos chiquitos porque son el futuro. Siempre cuando hay caída de la actividad económica, cuando se generan estos resultados regresivos, y los desprotegidos son los niños y los adultos mayores. Hay que decirlo, los niños y los adultos mayores y la asignación universal por hijo, tanto como el aumento de las jubilaciones y los bonos a esos sectores, hizo que esto no sea mucho peor. Claro que es preocupante. ¿A quién no le puede preocupar esto que está acá? Esto es preocupante. Yo tengo 5 hijas. Esto te pone la piel de gallina. Esto no se puede hacer. No, realmente para que estos chicos tengan acceso a esto se hace con Estado. Esto se hace con Estado. A educación, porque acá la clave es la educación y por eso para mí es un año terrible con respecto a la cuarentena que se está aplicando y a la no vuelta de clases, ¿no? Es un año perdido a nivel educativo que me parece que es un punto clave para empezar a achicar este número los próximos años. Tal cual, políticas de participación del Estado buscando, digamos, líderes estadistas que piensen en las futuras generaciones, y esto es parte de eso. Te insisto, ¿no? Acá tenés adultos mayores y niños, y estos son los resultados, y esto no habla solamente del primer semestre. Cuando vos comparás los últimos 4 años, la caída de los 4... A ver, creo que la tenemos, Jorge. Tenemos una placa donde muestra año tras año cómo fue, en rigor estadístico, el aumento de la pobreza, y que acá lo tenés, mirá, cuando arrancó Mauricio Macri, esto habla del segundo semestre porque el primer semestre hubo un apagón. Mirá el segundo semestre del año 2016. El segundo semestre del año 2019 tenés 5,2%. O sea que durante los 4 años del gobierno que dijo que iba o prometía pobreza cero, fue igual que la pandemia. Pobreza cero, acordate, porque no te podés olvidar, ¿te acordás? Yo quiero en la Argentina pobreza cero. Bueno, 5,2%. Igual que la pandemia. Claro. Ahora estamos en un momento inédito en términos mundiales, globales. Nunca el ser humano que está vivo vivió algo similar. Y bueno, lo comparo. Y esto sí, te digo, realmente yo como economista te lo tengo que decir. Esto fue deliberado. Cuando vos aplicás un proceso neoliberal en términos económicos, de devaluación, fuga y endeudamiento, esto es el resultado. Por eso uno indigna, ¿no? Hoy estamos en un modelo, en un momento de pandemia mundial con un resultado preocupante. Pero estos 4 años, con este resultado deliberado... Juan, y estos son también datos oficiales de los últimos años, cuando Mauricio Macri era presidente, cuando no había una pandemia sanitaria, pero teníamos, ¿se acuerdan ustedes, no? Esa pandemia económica que te la marcábamos con la realidad todos los días. Y en esta mirada política también, sobre estos datos de la pobreza, ¿cómo llegamos a estos datos en los últimos años con Mauricio Macri como presidente? Lo sumamos a Tuni Coleman. Hola, Tuni, buen día. Buen día, Tuni. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, para mí es muy importante que dividamos lo que ocurrió en el primer trimestre y el segundo trimestre. Claro. En el primer trimestre no hubo pandemia, tendía a la baja la pobreza, estaba en el 35 y en el segundo trepó al 47 por la pandemia. Además, esto no capta bien todavía el IFE porque a la gente se le pregunta su ingreso del mes anterior y todavía el IFE había encajado solo en el último tramo del segundo trimestre. Entonces, la verdad que lo que se ve muy fuerte, como en otros países, es el impacto de la epidemia, esencialmente, ¿no? Claro, y marcaba recién Juan Enrique estas herramientas del Estado para amortiguar, ¿no? Cuando uno ve lo que hubiese sido esa proyección, ¿no? En la pobreza, Tuni. Exactamente.
De manera que ante la pregunta sobre los niños, la verdad que la prioridad sigue siendo resolver el tema de la pandemia. Porque no podés volver a una actividad normal hasta que esto no pase, porque fíjense que tenemos un montón de actividades paradas y que tienen que ver mucho con la pobreza. La construcción, bastante parada. Sí. Todo lo que tiene que ver con la gastronomía, bastante parado. El servicio doméstico está parado. Todo lo que tiene que ver con gran parte del estado de limpieza, es decir, tenemos una situación donde nos atravesó la pandemia y donde eso va a seguir jugando hasta que no le encontremos la vuelta a la enfermedad, seguramente a través de la vacuna. No sé cómo la ves, Juan. Sí, ¿sabés qué? Ayer estaba con mi familia, recién te lo decía Tuni, yo tengo 5 hijas, y lo que comparábamos, que este año, como no fueron al colegio, no había moco, ¿viste? No había contagios que son de la escolaridad, ¿no? Ahora, uno compara, ahora que hay muchos que están presionando para que inicien las clases, compara ese tipo de contagio y el riesgo que predispone a todos los docentes y a todo lo que es el sector administrativo de los colegios. Por eso yo creo que no hay que apresurarse, justamente terminando el año y la situación, ¿no? Porque, insisto, Tuni, uno que yo estoy rodeado de chicos, sí, lo ve eso, hoy no hubo mocos, no hubo nada de eso, y compara eso con el COVID, sería muy preocupante. Por eso creo que hay que llamar un poco a la responsabilidad respecto de eso, ¿eh? De todas maneras, me parece que los países como Brasil, que digamos no le dieron bolilla a la cuarentena y que Brasil esta semana va a llegar a 150.000 fallecidos. Nosotros estamos en 17.000. Entonces, los que no le dieron bolilla a la cuarentena igual han sufrido un golpe económico tremendo como este, porque la gente igual naturalmente se protege. Aunque vos digas, no hay cuarentena, igual ahí se camina por la cornisa también en el terreno económico y se ve, nuestras bajas son bastante parecidas a los demás países. Y es una buena oportunidad en democracia de recuperar esa palabra del Estado, ¿no? De sentir que puede estar un Estado presente, la pandemia va a continuar y también una buena oportunidad, sabemos que avanza en la Cámara de Diputados de la Nación del aporte solidario, extraordinario, ¿no? Los que más tienen puedan aportar en este momento. Exactamente. Bueno, vamos a ver, supongo yo que dentro de octubre se terminará de aprobar. Sí. La oposición está en contra. Me cuesta entender los argumentos de la oposición para eso, pero bueno, creo que están los números porque no es toda la oposición la que está en contra. El sector de La Baña, otros sectores han apoyado este proyecto y me parece que todo indica que se va a aprobar dentro de octubre, me da esa impresión.